Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Espero que estén muy bien, que estén muy bendecidos en sus hogares, que estén muy cobijados por la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a estar dando una serie de reflexiones sobre estos días de Semana Mayor, en lo que cada día el Señor Jesucristo hizo, habló o enseñó, ¿verdad? Que para nosotros como cristianos evangélicos es sumamente importante. Es un tiempo muy hermoso de reflexión. Y en esta noche estaríamos reflexionando, ¿verdad?, sobre precisamente la purificación del templo. Cuando el Señor Jesucristo va al templo y encuentra un ambiente nada grato, no agradable, se encuentra un ambiente triste, porque no se estaba cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Entonces, yo quiero invitarle que pueda abrir su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 17, y que podamos ver ahí lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En relación a esto. Y dice de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Ciertamente es una situación y una narración muy interesante, pero a la vez pues triste, porque cuando el Señor Jesucristo va al templo y ve ese ambiente, ¿verdad? Esta es la segunda vez que el Señor Jesús hace esta acción. Lo hizo al inicio de su ministerio y lo hace básicamente al final de su ministerio. Y esto nos puede enseñar algo: que la vida de santidad, la vida de integridad, la vida de consagración a Dios es siempre, no solo por algunos momentos, sino siempre. Y entonces, al inicio de su ministerio, el Señor les indica, ¿verdad?, la importancia de la consagración a Dios y de hacer las cosas para Dios. Y al final vuelve a remarcar y a dejar este mensaje. Y nosotros como iglesia del Señor, como cristianos, no debemos de perder de vista nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Cuál es nuestra función y nuestra misión como iglesia de estar aquí en la tierra? Y es dar a conocer a Dios, es dar a conocer el amor de Dios, la gracia de Dios, pero también la santidad de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente necesita saber que Él es un Dios santo, que merece ser reverenciado, que merece ser respetado. Y esto no estaba sucediendo en el santuario, no estaba sucediendo en el templo, estaba un ambiente muy, muy triste, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado a nosotros esa grande bendición de conocerlo, y no debemos perdernos en ello, que no se pervierta el culto a Dios, sino que el culto a Dios se mantenga limpio, se mantenga íntegro. Y el Señor pues vio que lo que se estaba dando allí, la gente ya no estaba yendo para adorar realmente, no estaba yendo para tener una experiencia espiritual realmente, sino que había todo un ambiente menos de adoración y menos de reconocimiento a Dios. Y hermanos, en este día yo le invito a que reflexionemos, porque hay ciertas cosas y ciertas cosas que el Señor vio que le indignaron y que supo que a su Padre no le agradaron. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos reflexionar en ello, el Señor vio que había hipocresía, había un ambiente de hipocresía. O sea, la gente estaba yendo al templo, pero a aparentar que iban a buscar a Dios, pero no estaban buscando a Dios. La palabra hipocresía
¿verdad? Habla de actores, tiene su raíz en el griego, de hipócrites, y habla de actores, de gente que actuaba, pero que no era la realidad de su vida. Y cuando el Señor va al templo, se da cuenta de que la gente estaba viviendo no una realidad, sino una apariencia. Estaban con una máscara en sus vidas. Todos los vendedores, los cambistas, no estaban pensando en Dios, estaban pensando ya en el negocio, estaban pensando en la ganancia y todo ello. ¿Sí? Entonces, realmente el Señor Jesucristo por lo menos 15 veces usó la palabra hipócritas, haciendo referencia a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos que aparentaban algo de Dios, pero realmente no tenían con Él. Entonces lo primero que el Señor detectó cuando va es hipocresía, y por eso Él volca las mesas y hace toda esta acción. También el Señor vio que había avaricia. Fíjense qué cosa. Había avaricia. Sí, entonces es precisamente la avaricia tiene que ver con desear más y más y más y nunca estar conforme. Sí, entonces e incluso la persona por avaricia puede hacerse corrupta, puede abusar del que tiene menos con tal de tener más. Y el Señor percibió avaricia ahí en el patio, en el templo. También quiero decir que también el Señor vio un interés egoísta. No había un interés por ayudar ni por bendecir, mucho menos por adorar a Dios, sino había un interés egoísta. ¿Qué es el egoísmo? Es un deseo inmoderado y excesivo de amor a sí mismo. O sea, como dicen por allí, soy primero yo, después yo y al último yo. Ese es el egoísmo. Y el Señor percibió, ¿verdad?, que la gente que estaba allí eran sumamente egoístas, de tal forma que no les interesaba el bienestar espiritual de los demás, ni su bienestar familiar, ni económico, nada. Solamente era qué buen negocio puedo hacer en este día. También el Señor vio inmoralidad. Inmoralidad. O sea, había un ambiente no sano, no limpio, sino inmoral. Un inmoral es el que no tiene respeto por los principios y valores. E incluso un inmoral vive de manera cínica, hace ya muchas cosas y vive de tal forma y habla de tal forma, ¿verdad? Y que aunque dice conocer a Dios o saber de Dios, no respeta lo que Dios ha dado. Esto es lo que quiero que usted y yo reflexionemos. Es el ambiente que el Señor vio, y también, ¿verdad? Vio irreverencia. Vio irreverencia. Entonces, la irreverencia se dejó ver porque no había un respeto por lo sagrado. No se le daba ya el valor al templo. Se le daba el valor, ¿verdad?, solamente de majestuoso, pero se les olvidó para qué había sido hecho, para qué había sido construido. Era para que la gente llevara su adoración, su alabanza, sus ofrendas, sus sacrificios, para que fueran a honrar a Dios. Pero la gente estaba haciendo muchas cosas, y lo que incluso una gran mayoría le estaban ofreciendo a Dios no era lo mejor. Antes ya habían negociado la mercancía, ya habían negociado el animalito, el palomino, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente hizo que el Señor Jesucristo tomara una acción que para nosotros parece drástica, ¿verdad? Pero era necesaria, porque en la Biblia dice, ¿verdad?, el celo por tu casa o de tu casa me consume. El Señor tuvo un celo santo y por eso actuó de esa manera. A manera de conclusión en ello, hermanos, ahora entendemos que nosotros somos el templo de Dios. Gracias a Dios porque tenemos lugares donde adoramos, lugares donde alabamos, donde servimos a Dios ciertamente, pero en el modo literal, la Biblia nos dice que donde Dios habita ahora es en sus hijos, en los cristianos, en los que han abierto su corazón y su vida a Él. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios, somos habitación de Dios. Y la reflexión, ¿verdad?, sería: cuando Dios mira mi corazón, ¿qué encuentra en él? ¿Qué es lo que encuentra el Señor? Cuando el Señor mira hacia mi persona,
¿qué es lo que ve? Porque el Señor tiene su mirada en nosotros, hermanos. Y si vamos a sacar una enseñanza en esta noche acerca de esta narración, ¿verdad? Y de esto que el Señor hizo, es precisamente que tengamos corazones donde Dios se sienta a gusto y corazones donde su presencia esté y donde el Señor recibe reverencia, donde el Señor recibe respeto, adoración y alabanza. Que podamos nosotros, amados hermanos de Buenas Nuevas, tener presente esto, porque también no estamos yendo ahorita a los templos, no estamos yendo a nuestro lugar de reuniones, pero espero que ahora que el Señor, por su gracia y misericordia, nos dé la victoria de esta situación, que nuestras reuniones no sean las mismas, que cuando nos reunamos vayamos con todo el corazón, con toda la disposición y con la mejor actitud, y darle al Señor de manera comunitaria, grupal y como iglesia que somos, una adoración como Él la merece. Así es de que, hermano, yo quiero dejar esta palabra en sus corazones, esta reflexión. Espero que nada de estas 5 cosas que he hablado en este día el Señor encuentre en nuestros corazones, sino que Él encuentre en nuestros corazones, ¿verdad?, un trono donde Él se sienta a gusto y donde Él reciba la adoración que solamente Él merece. Así es de que, pues, hermanos, yo quiero pedir al Señor que Él les bendiga, que les guarde, que les prospere, que el Señor haga milagros de sustento y provisión en sus hogares, pero sobre todo que este tiempo nos sirva para crecer, para madurar, para afianzarnos en la fe y para ser mayormente comprometidos con nuestro Dios. Quiero hacer una oración y terminar. Dios y Padre, te pido de manera muy especial que tú bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, y que nos ayudes, bendito Dios, que nos ayudes, por favor. Nos has dado una tremenda enseñanza, Señor, al purificar el templo en aquel día, pero tú quieres seguir purificando nuestros corazones, nuestras vidas, que cada día, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para ti y esté en el lugar correcto, Dios. En el nombre de Cristo, ayúdanos a serte fieles y ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos, Señor, a adorarte en la hermosura de la santidad. En Cristo Jesús, muchas gracias por todo, hoy y siempre, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. El día de mañana, hermanos, espero con la gracia y la ayuda del Señor poder dar otra palabra de reflexión. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.